palabras directas y claras, sin rodeos. Viene de un trabajo enraizado en el oficio de informar y comunicar, de rigor y equilibrios, su compromiso. Y como el gobierno al que representará, su voz se asume colectiva. ¿Temor a la oscuridad? Nunca, porque esta es la claridad del espíritu. ¿Temor a un tragaluz? Pues a que desea demasiada luz y me deslumbre, ¿Transparente? pues como el alma, ¿Usted tiene palabra? lo único que tengo. ¿Palabra de Jesús? De Jesús Ramírez. ¿Qué entiende por ser vocero? Pues es una voz colectiva, nunca es una voz individual. ¿La diferencia entre vocero y operador político? Pues hablar para la gente a través de los medios o a través de algún espacio siempre es muy distinto a lo otro, es responsabilidad colectiva. ¿Y recaudador? Bueno, es lo que nos han acostumbrado el viejo régimen político, a lo cual nunca he visto en mi vida. ¿Qué encargos son esos de ir a recaudar a la Cámara de Diputados? Yo no he ido a recaudar nunca a la Cámara de Diputados. Invitar, concitar, apoyar y construir colectivamente es muy distinto a recaudar. ¿Qué AMLO va a construir? AMLO es una voz colectiva, es un liderazgo único en este país y es la oportunidad de cambio que tiene México. ¿El presidente AMLO será el mejor informado del país? Es hoy el mejor comunicador que tiene México, el único líder que tiene, y creo que para eso se requiere tener información de lo que pasa en México. ¿Pondrá los deseos populares por encima de las leyes? Hay un compromiso de cumplir el Estado de Derecho y de ser democrático. Ambas se contradicen con esa acción. ¿Cada cuántos años AMLO se someterá a la revocación del mandato? De acuerdo a lo que se propone, pues cada 3 años. Cada 3 años. ¿Cuántos años piensa estar? Pues entonces será una vez. ¿Asume aquí ser corresponsable de lo que han llamado la Cuarta Transformación? Pues es un anhelo de democratizar este país y en ese sentido me siento corresponsable. ¿Y desde cuándo las transformaciones son a priori? Cuando el sistema no quiere cambiar, cuando no escucha, se vuelve en una necesidad a priori. ¿Y desde cuándo la ampliación de fotos de héroes en un templete uno se vuelve héroe? El héroe solo se vuelve héroe cuando así lo determina la mirada colectiva. ¿AMLO es un héroe? Lo puede ser. ¿Por qué hay que venerarlo? No hay que venerar a nadie. No hay que tener culto a la personalidad. Si algún miembro del gabinete no funciona, se va. Ha apostillado AMLO. Así es, aquel que crea que estamos en el viejo régimen y actúe con actos impropios del servicio público o actos de corrupción, se va a ir. ¿Lo incluye a usted? A mí también. ¿Sabe los riesgos jurídicos a los que se expondrá por solapar o tergiversar? Por supuesto que sí. ¿Sabe los riesgos por triangulación de dinero público? Ya lo hemos visto. Bueno, y lo que hemos visto es impunidad, pero nosotros hemos puesto el listón muy alto y quien cometa un delito de esta naturaleza irá a la cárcel. ¿Nunca lo ha hecho? Nunca lo he hecho. ¿Ni en regeneración? Ni en regeneración. Al final fueron 58 millones o 58,000 pesos por el tiraje. 58,000 pesos por un tiraje de regeneración en Tabasco. ¿Ya lo supo el SAT? De ahí viene la información. Las 2 facturas que se presentaron vienen del mismo origen. ¿Y conoce a la empresa Benefac? No la conozco. ¿Qué prensa espera? Una prensa libre, una prensa crítica, una prensa informada. ¿La prensa es una extensión del poder en turno? Cuando así ocurre, es cómplice de los delitos y es cómplice de la corrupción. Queremos una prensa que no lo sea. ¿Ha medido las implicaciones de recortar la publicidad oficial en los medios? Sí, y también he pensado que no es un subsidio a la prensa y que debemos pensar que es un deber del gobierno informar a través de los medios. ¿Hay que matar al mensajero? Nunca. ¿A poco una campaña de vacunación es publicidad? No, es un deber, es una obligación del gobierno. ¿Un aviso público para cumplir con las obligaciones fiscales es publicidad? No, porque se trata de informar a los ciudadanos de que tienen que cumplir con su deber. ¿El derecho a la información está sujeto al capricho del gobernante? Pues a veces ahora nos hemos acostumbrado que así parezca que sea, pero no queremos información libre y medios libres. ¿Es un derecho saber cuánto y cómo recaudarán para la consulta del aeropuerto? Es una obligación moral rendir cuentas cuando se trata de asuntos públicos. ¿Qué buscan ahí? Buscamos construir una cultura democrática y la construcción de ciudadanía, que por primera vez se escuche a los ciudadanos cuando gobernemos. ¿Sin sustento legal, según el INE? Con el derecho que nos da la Constitución como ciudadanos para organizarnos libremente y poder deliberar y decidir libremente. ¿Para qué gastar en algo que ya está decidido?
depende de cuál es el origen de las decisiones. Cuando esas decisiones van en contra del sentido común o del sentido público o que afectan la ecología, no debe aceptarse. ¿AMLO ya ha decidido por Santa Lucía? Él ha convocado a una consulta para tomar esa decisión. ¿Sabe los riesgos de frivolizar y trivializar los mecanismos de consulta directa en la democracia? Sí, también de que en este país casi nunca se han ejercido, es una excepción. Estamos aprendiendo a hacer democracia. ¿Usted es demócrata? Convencido, radical. ¿Como AMLO? Como AMLO también ha decidido seguir el camino de la vía pacífica y democrática para transformar este país. En fin, ¿qué marcará su relación con la prensa? Pues la franqueza directa y pues como soy un comunicador, pensar, siempre ponerme en los zapatos del otro, que cuáles son las necesidades de los periodistas y los medios y ayudar a la tarea de informar. ¿Se trata de la misma relación gobierno-prensa que tanto han criticado? No, no habrá más lineazos, no habrá más telefonemas desde el poder a las redacciones, por el contrario, habrá un diálogo directo y franco. ¿Ofrecerá derecho de exclusividad a medios afines? No, ahí va a ser el trato es parejo, el trato será equitativo y la información es para todos. ¿Pago extra por entrevistas concertadas? Nunca más, eso es parte del pasado. ¿Solicitud de preguntas ante entrevistas? No te pregunté el cuestionario antes de venir. ¿Eso lo saben los Ackerman? Pues esperemos que así sea. ¿Veto de temas? Ninguno, ¿Cortinas de humo vía expedientes judiciales? ni cajas chinas ni cortinas de humo. ¿Chantajes a concesionarios? Nunca más. ¿Espionaje a periodistas? Acabemos con eso, con el CISEN para periodistas y para medios. ¿Viajes todo pagado a estrellas de televisión? No, nunca más. ¿Enlace directo al centro de la radio? Todo eso ya creo que forma parte de una vieja relación con los medios. ¿Se alistan los tinteros? Los tinteros, creo que el único tintero que queda es el de la Cámara de Diputados, es de plata y ya los medios digitales hablan de otra cosa, pero ya nunca más. ¿Eso lo saben los Gómez? Lo saben los Gómez ¿Y los Noroñas? y los Noroñas. ¿Revivir técnicas de salamería y buenos modales? Ni Manuel Carreño ni formas salameras con el poder. El respeto a la investidura no quiere decir reverencia ni sumisión. Sigamos serios. ¿A qué han llamado la nueva comunicación social? Pues a cumplir con la idea de que sea comunicación, que sea de ida y vuelta, que sea democrática, que sea libre y directa. ¿Quién canalizará la información sobre el combate al crimen? El presidente de la República. ¿Las Fuerzas Armadas informarán por su cuenta? Bueno, en la medida en que haya necesidad de un parte militar, sí, pero como va a haber reuniones diarias de gabinete de seguridad, será el presidente de la República. ¿Lo mismo tendrán libertad para informar las fiscalías y procuradurías? Ese derecho lo tienen, de acuerdo a su autonomía. ¿Qué reformas hará la Ley Orgánica de la Administración Pública para las nuevas conducciones de la política de comunicación? Bueno, la primera es de la centralización, digamos, del uso de los recursos. Y esa es la principal forma en la cual se va a controlar la corrupción. ¿El gobierno federal seguirá induciendo e influirá en la formación en las entidades? No, yo creo que ya hay que terminar con esta sujeción del centro con los estados, de los estados con el centro, y creo que la libertad y la soberanía de los estados es muy importante. ¿AMLO es demagogo? Demagogia quiere decir una cosa y hacer otra. AMLO siempre ha sido lo que dice. ¿AMLO miente? No en público y no para asuntos públicos. ¿Y usted sabe identificar un demagogo? Bueno, hemos tenido una escuela de muchas décadas que creo que es muy fácil, que la impunidad declarativa se puede detectar. ¿Un demagogo opera por el carisma y no por la experiencia? Pues un demagogo, digamos que su capacidad es manejar el lenguaje para engañar a los demás. ¿Un demagogo suele alterar la percepción de la realidad? Pues siempre y cuando encuentre oídos para ello. ¿El demagogo tergiversa los hechos para manchar la imagen de las instituciones y conseguir que resulten repudiables? Pues el maltrato y las instituciones lo hacen quienes ejercen el cargo para contradecir su sentido público. ¿El amor justifica la opulencia? Nunca. ¿Adiós a César Yáñez? César Yáñez es un personaje, una persona que estará presente. Él decidirá en qué lugar. ¿Presentó o no su renuncia? No que yo sepa. Por cierto, ¿funcionarios del gobierno de Puebla pagaron algún gasto de esa boda? No que yo tenga información. ¿La imagen de César Yáñez representa ya la austeridad del gobierno que viene? Evidentemente la crítica a la forma en cómo se dio su boda, pues es del escrutinio público, es del conocimiento público, pero ni César es un funcionario público, ni ha actuado en contra de la ley, ni ha cometido ningún delito. ¿Eso sella la transición? No, da pie al inicio de la transición en la medida en que también reconocer la crítica para
poder mejorar en acción es parte de la transición. ¿No será mentira que investigarán a Peña Nieto? Eso le corresponde al Poder Judicial y esperemos que cumpla con su tarea. ¿AMLO tiene problemas de salud? AMLO tiene una salud que es un hombre fuerte, ha tenido problemas de salud y se los está atendiendo y pues de acuerdo a los diagnósticos médicos es un hombre de plena salud. ¿Bien del corazón? Bien del corazón después del problema que tuvo. ¿Rosario Robles es culpable de corrupción? Eso lo tiene que determinar un juez. Lo que sabemos es que ha estado involucrada en desvíos de fondos y hay actos de corrupción que involucran en su administración. ¿Y Enrique Peña Nieto? De igual manera, según México Evalúa, es uno de los gobiernos que ha sido uno de los más corruptos de la historia. ¿Ustedes sabían de la solicitud de amparo del presidente Peña? No, nos enteramos como ustedes por la prensa. ¿Combatirán la corrupción o perfeccionarán la técnica para corromper? Uno de los principales problemas de este país es la corrupción y erradicarla costará mucho trabajo, pero hay voluntad para hacerlo. ¿Eso lo saben en el Estado de México? Pues esperemos que sí, porque donde toquemos cualquier obra pública sale la pus de la corrupción. ¿Auditoría a Erubiel Ávila? Auditoría a todos los gobernantes y exgobernantes cuyos delitos sean vigentes. ¿Alfredo de Mazo? Incluido. ¿Y a César Duarte? Pues a César Duarte que dé la cara. ¿Vendrá a ser Javier Corral lo que ustedes se comprometieron y no cumplieron? Bueno, una cosa es decir que uno va a cambiar y otra cosa es cambiar las cosas. ¿También observan el negocio del narco uno de los 4 pilares del proyecto económico de AMLO? No, la economía criminal es hoy uno de los pilares del capitalismo. Queremos que desaparezca esa economía criminal porque uno de los valores de la economía criminal son las vidas humanas. ¿AMLO negociará con el crimen organizado? No. 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 ¿No a la caravana de migrantes centroamericanos? El problema de los migrantes es un drama internacional y migrar no es un crimen. ¿Visa de trabajo? Así debía ser. Si se permite la libre circulación del dinero y de las mercancías, que se permita la libre circulación de las personas. Eso sería lo congruente. ¿Trabajo en un país sin trabajo? Vayamos pensando en crear posibilidades laborales para todos, para los mexicanos, pero también para quienes llegan aquí. ¿Eso no es ocurrencia? Para nada. Es una necesidad imperiosa. Nos vamos. ¿Cuándo vuelve a Tragaluz? Cuando ustedes me inviten. ¿Compromiso de vocero? Por mi voz, hablan palabra. ¿Y cuándo viene AMLO? Pues esperemos que pronto. ¿A Tragaluz? Lo invitaremos.